Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este webinar en el que vamos a presentaros las principales conclusiones de la segunda edición del Seminario Europeo sobre Pensiones Complementarias que se celebró el año pasado en colaboración con el Aula UB Vidacaixa de Previsión Social y el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Durante la tarde de hoy, además de conocer los principales aspectos de los sistemas de pensiones de los 6 países analizados en esta edición de la mano de Oriol Roch, también contaremos con un panel de expertos moderado por Mariano Jiménez, presidente de OCOPEN y presidente del Consejo Asesor de nuestro observatorio, en el cual debatiremos sobre las recomendaciones de la Comisión Europea del pasado otoño y las posibilidades de aplicación en España. El panel de expertos nos acompañarán Fran Gómez Jover, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Luis Miguel Ábalos, de NESPA, Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, y Carlos Quero, de Vidacaixa. Sin más preámbulos y porque lo importante es escuchar a nuestros expertos, pues vamos a empezar con este resumen de las principales conclusiones de los países analizados en la segunda edición del seminario de la mano del doctor Roch. Oriol, cuando quieras. Gracias, doctor Barea. Pues pasamos a comentar algunas de las características más destacadas de estos países. Pues por cercanía podemos empezar por Andorra. Como bien sabemos, Andorra es un país caracterizado por una población muy reducida, menos de 90.000 habitantes, y que cuenta con una economía muy intensiva en turismo y a pesar de eso, pues tiene un sistema de previsión social totalmente funcional. En la actualidad, la ratio de dependencia es de 3,3 activos por pensionista, que es un buen número, pero las previsiones demográficas no son muy optimistas, puesto que Andorra combina una de las esperanzas de vida más altas de Europa con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. En la actualidad, estos números vienen siendo compensados por una alta inmigración y aquí cabría destacar que Andorra solo dispone de convenio de colaboración con países vecinos, por lo que puede que haya un colectivo de trabajadores que tengan complicado convalidar estos años, ¿no? En el caso de Andorra, el sistema de pensiones se estructura en base a un modelo clásico de 3 pilares. El primer pilar es de reparto y por puntos. Se creó en 1968 y está muy inspirado en el modelo francés, ¿no? Las aportaciones cubren tanto sistema sanitario como pensiones. Concretamente, hay una aportación, hay un tipo de cotización del 12% sobre el salario para financiar pensiones, que además no está topado, y estas aportaciones se acumulan en puntos. A la larga, estos puntos van a dar lugar a una pensión. Los presupuestos generales establecen cuál es el factor de conversión, es decir, cuál es la ratio entre el coste de punto, que vendría a ser el coste de adquisición, y el valor del punto, que vendría a ser el coste de, bueno, el precio de venta, ¿no? En la actualidad, este factor está situado en 9,6, que tiene una buena interpretación porque refleja el número de años que debería o que necesita un trabajador para recuperar todas las aportaciones que ha hecho. Es bajo este criterio, pues es un sistema bastante generoso. En la actualidad, la edad de jubilación ordinaria se sitúa en los 65 años. Es posible la jubilación anticipada con una penalización del 7% anual y también es posible la jubilación demorada, aunque en este caso no hay beneficio porque se entiende que la propia acumulación de puntos pues ya genera cierto beneficio. Para acceder a esta prestación contributiva se requieren 15 años, que veremos que es una especie de estándar ya en Europa. Para aquellos casos o carreras de cotizaciones más cortas, entre 5 y 15 años, sí que se permite recibir un pago único para donde se devuelven las cotizaciones abonadas, que va muy bien para ese caso anterior que comentábamos, por ejemplo, de inmigración, en el que es posible que no se llegue al mínimo de años cotizados y tampoco se puedan reconocer, porque así existe esa posibilidad de recuperar las cotizaciones con un pago, ¿eh? Como decíamos, la pensión no está limitada, puesto
que no lo está la aportación. Respecto al segundo pilar, pues vemos que es más residual, hay algunos planes en empresas grandes, pero no está muy extendido. Tampoco lo está el tercer pilar, aunque haya unos incentivos fiscales que permiten reducciones a la base imponible, actualmente de unos 5.000 euros, pero tampoco es motivo para que haya sido muy extendido. Si vamos a las reformas, pues hay dos muy destacables en el año 2008 y 2012, ¿no? Entonces, estas dos reformas estaban destinadas más bien a contener el gasto. Aquí vemos, por ejemplo, el incremento de esta ratio que decíamos que en la actualidad es de 9,6, se ha ido incrementando a lo largo de los años para bajar la generosidad del sistema. También el valor del punto, ¿no? Que venía a ser ese importe de venta del punto, pues en la actualidad depende del salario, además de forma progresiva, de manera que se dota al sistema de un carácter un poco más redistributivo. Bueno, y en el futuro todavía se plantean nuevas reformas debido a la situación demográfica. Una posibilidad sería incorporar elementos de capitalización en el primer pilar, quizás como el modelo sueco, no sabemos, pero en todo caso esto ya quedará para el futuro. Pasamos a otro caso, el de Grecia. Grecia tiene un sistema de previsión social muy común en el Mediterráneo, con un primer pilar muy fuerte y un segundo y tercero residuales. En realidad, es el tercer país de la UE, Unión Europea, en términos de gasto en primer pilar sobre el PIB, solo superado por Francia y por Italia, ¿no? El 95% de las aportaciones de previsión social se hacen al primer pilar y solo hay un 5% al segundo y el tercer pilar, un 1% de ellas va a fondos y un 4% va a productos de entidades aseguradoras, ¿no? Si combinamos esto con los pocos incentivos fiscales o el desconocimiento de la población de estos instrumentos o la reticencia de los agentes sociales, en el segundo pilar, pues entendemos que este es, según la OCDE, el país con menor ahorro acumulado respecto al PIB en este tipo de productos. El Estado griego pues, organiza la provisión social en base a tres sistemas. El principal es el sistema de seguridad social para personas ocupadas, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia, también un sistema asistencial o el sistema de salud, ¿no? Decíamos, el elemento principal de ese sistema es el sistema público, es obligatorio y está organizado por la EFCA. Y en la actualidad la pensión se computa en base a dos componentes, ¿no? Por un lado hay una pensión principal y luego veremos una pensión complementaria. Respecto a la pensión principal, tenemos que es la suma de dos elementos. Por un lado tenemos una prestación no contributiva, también llamada pensión nacional, que viene financiada por los presupuestos generales del Estado y que para comprar su pensión máxima se requiere de 40 años de residencia y 20 años de cotización. Se puede cobrar un importe menor, prorrateando estos años. Y esto se combina con una prestación contributiva que se financia con un tipo de cotización del 20%. Los autónomos tienen otro tipo de cotización en función de las categorías que elijan. En la actualidad, la edad ordinaria de jubilación en Grecia es dual, de 62 años o 67, en función de si las carreras de cotización son más cortas o más largas. Como decíamos, esta pensión principal se combina con una pensión complementaria. Este sistema es más complejo, puesto que el importe de esta pensión de jubilación depende del año en que esta persona trabajadora entró en el mercado laboral, ¿no? Para los casos más recientes, a partir de 2020, encontramos cuentas individuales de capitalización organizadas ya no por la EFCA, sino por la TECA, un nuevo régimen que se financian con aportaciones del 6% del salario. Para trabajadores que entraron en el mercado laboral antes de 2022, pues tenemos un sistema dual también, puesto que combina cuentas nocionales a partir de 2013 con el sistema de reparto de prestación definida
tradicional anterior a 2013. Por lo tanto, es un sistema complejo de cálculo. Este sistema más antiguo pues, sigue organizado por la EFCA, con diferencia al nuevo sistema que ya es el TECA. Respecto al segundo pilar, pues hay muy poca tradición. Un motivo principal es que la legislación impedía crear reservas para cubrir pensiones en base a la negociación colectiva. En 2002, sin embargo, a partir de legislación europea, se crean unos primeros instrumentos, unos primeros fondos, los TEAs, sin ánimo de lucro, que en la actualidad han sido prácticamente absorbidos por nuevos fondos con ánimo de lucro, que son los TEPA. Estos ya están bajo el paraguas de IORP 2. De todas maneras, el modelo presenta serias dificultades administrativas. Es muy difícil crear un fondo, es difícil dar de alta a los partícipes, incurre en impuestos muy elevados, por lo que a estos fondos se les hace muy complicado competir con productos del sector asegurador. Como ya habíamos introducido, pues la tasa de cobertura es muy baja y el ahorro respecto al PIB es todavía muy reducido. Esto en cuanto a Grecia, pues podemos pasar a un caso un poco más diferente, ¿no? Del Mediterráneo, un poco más diferente, que es el de los Países Bajos. Los Países Bajos, según el índice de Mercer, el ranking de Mercer, ocupa la primera posición en el último informe de 2025 y en la actualidad es un sistema que está bajo una intensa reforma. El primer pilar es de tipo asistencial, se financia con aportación, un tipo de cotización de prácticamente el 18% del salario, en realidad es del 18%, del 17,9% respecto al 80% del salario, además está topado, y con estas aportaciones se financia una pensión asistencial. Para cobrar el importe máximo se requieren 50 años de residencia a contar hacia atrás desde la edad de jubilación, que en la actualidad es de 67 años, aunque está indexada a esperanza de vida. Eso hace que el porcentaje de la población cubierta o que cobra esta pensión completa cada vez es más pequeño, puesto que hay o inmigración o bien trabajadores que están ocupados parte de su vida en otro país y a los que se les hace complicado reunir estos 50 años de residencia. En la actualidad, este porcentaje o el porcentaje de la población que no cobra la pensión completa es del 20% y va incrementando, lo que crea ciertas dudas sobre su cobertura. El segundo pilar es el principal en los Países Bajos y se estructura en base a un sistema descentralizado de negociación colectiva, ya sea sectorial o ya sea a nivel de empresa. Por tanto, cada empresa tiene su plan. No existe una aportación uniforme. En el seminario se habló de un 25% del salario. La OCDE utiliza un 18,6%. Bueno, lo que sí que sabemos es que el máximo es del 30% e incluso puede incrementarse hasta el 33% si en este plan existe algún elemento redistributivo, ¿no? También es una aportación topada a salarios de 120.000 euros. Este sistema funciona desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que lleva muchos años funcionando y acumulando patrimonio. En la actualidad, este ahorro ya es superior al 200% respecto del PIB. Han tenido muchos años para acumular. Es posible la jubilación anticipada y demorada con un ajuste actuarial si hablamos del segundo pilar, porque en el primer pilar la edad es fija a estos 67 años. El tercer pilar en los Países Bajos es residual, debido al buen funcionamiento pues, del primer y el segundo pilar. Como decíamos, este segundo pilar ahora mismo está en transición, está en plena reforma. Tradicionalmente los planes de pensiones eran de prestación definida, se acumulaban un patrimonio, unas reservas para finalmente pagar rentas vitalicias
y no con la obligación, pero sí con la intención de que estas rentas se ajustaran ya sea con los precios o con los salarios. Sin embargo, a partir de la crisis financiera, encontramos muchos planes que son incapaces de cubrir esta actualización y se empieza a discutir la posibilidad de reformar el sistema y de pasar de una prestación definida a una aportación definida, ¿no? 15 años después, pues parece que hay un cierto consenso y se ha aprobado esta transición que debería completarse en 2028, seguramente no será posible completarla a esta fecha. Para, bueno, para fomentar o agilizar esa transición, se plantean ciertas reformas, como la posibilidad de cobrar parte de estos derechos consolidados en forma de capital o de concentrar la prestación en los primeros años, ¿no? Este concepto que en inglés conocemos por front-loading. También se crean nuevos planes, de manera que cualquier plan antiguo tiene que adscribirse a una de estas dos modalidades. Por un lado, existen estos planos de solidaridad que contemplan normas de redistribución de los rendimientos, así que la práctica funcionarían como una especie de ciclo de vida implícito, digamos. Habría pocas posibilidades de inversión aquí. Y otra modalidad sería los planes de flexibilidad, que estos sí que contemplarían más opciones de inversión en función del perfil de riesgo. Bueno, todos los planes al final tendrán que situarse en una de estas dos modalidades. Esto es complicado, es muy complicado, es muy complejo, puesto que la legislación establece que todos los derechos consolidados tienen que convertirse, no solo las nuevas aportaciones, sino también las antiguas, ¿no? Y además se plantea que ningún colectivo dentro del plan salga perdiendo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay elementos redistributivos en muchos planes, pues la valoración de los derechos es muy compleja. Por tanto, es difícil que a fecha de 2028 se complete esta transición. Además, los planes tienen que presentar una propuesta y esta tiene que ser aceptada y validada por el legislador. ¿De acuerdo? Así que, bueno, veremos cómo progresa esta reforma. De todas maneras, la reforma tampoco resuelve todos los problemas del sistema de Países Bajos, ¿no? El principal problema es el de cobertura, puesto que los trabajadores por cuenta ajena no quedan cubiertos, ¿no? Quizás no tengan ningún plan al que adscribirse. También el número de empresas y sectores que no están bajo el paraguas de un convenio colectivo, pues se va incrementando. Y esto pues se complica además con la indefinición de ciertas empresas que no se sabe exactamente a qué sector pertenecen, ¿no? Un caso reciente, pues, que ha llamado mucho la atención es el de Booking, por ejemplo. Bueno, podríamos pasar a otro modelo, que es el caso de Hungría, ¿no? Hungría tiene un primer pilar más desarrollado y un segundo prácticamente inexistente. En Hungría actualmente la edad ordinaria de jubilación son los 65 años y con la reforma de 2011 se eliminó cualquier posibilidad o camino para la jubilación anticipada, excepto una vía que era para mujeres, que según el programa Women 40, estas sí que puedan acceder a la jubilación anticipada sin penalización. Sin embargo, sí que es posible acceder a una jubilación demorada con una penalización, bueno, con un incremento, perdón, del 0,5% por mes adicional de servicio. Todo esto se financia pues, con unas aportaciones del 23% para pensiones, que estaría un poco por debajo de otros números que hemos visto, y tampoco hemos visto reformas muy intensas que incorporen, por ejemplo, mecanismos automáticos de ajuste, así que en el futuro seguramente el sistema seguirá bajo reforma. Respecto al pilar privado, este se introdujo en el año 1997 como parte de este sistema, bueno, de esta reforma estructural de
de la economía introducida en algunos países de la Europa del Este, ¿no? Estas reformas venían auspiciadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y planteaban un sistema de pensiones mixto, ya sea para contener el gasto, ya sea para impulsar el mercado de capitales. Sin embargo, estas propuestas no funcionaron, no funcionaron por problemas estructurales, había muy poca competencia, altos costes. Se estima que el 10% de las aportaciones se destinaban a cubrir costes, por lo que el rendimiento real en la mayoría de años o mayoría de periodos era prácticamente nulo. Así que después de la crisis el sistema fue desmantelado. En esos momentos pues, había un ahorro acumulado alrededor del 10% de PIB y una tasa de cobertura pues, alrededor del 70%. Entonces, estos activos fueron nacionalizados y pasaron a formar parte del presupuesto general. Respecto al pilar voluntario, este sí que existe, hay algunos productos, típicos productos con sus incentivos fiscales, pero la cobertura todavía es baja. Respecto al futuro, pues, como decíamos, a Hungría le queda un gran recorrido de reformas, ya sea para el primer pilar, para el segundo o para el tercero. Así que esperamos que en el futuro aquí en Hungría veamos muchos cambios. Pasamos a otro caso, volvemos al Mediterráneo. Ahora en Chipre se crea el sistema de previsión social, primer pilar concretamente en el año 57, un poquito antes de su independencia, sobre algunas reformas, 64, en el 80 ya empieza a tener un estándar de coberturas, además se introduce un sistema complementario por puntos. Después de la crisis financiera y bajo esos programas de ajuste vemos algunas reformas también para contener el gasto en pensiones, y recientemente estamos viendo también otras reformas. Por ejemplo, a partir de 2018 se extiende el derecho a cobrar la pensión de viudedad a los hombres. Pues también encontramos incrementos de tipos de cotización que ya venían siendo graduales. El primer pilar se financia con aportaciones tanto de empleado como de empleador como del Estado. Hay una aportación extra del 5,2% del salario por parte del Estado. Y el cálculo de la pensión de jubilación, como decíamos, se hace en base a puntos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Cada año se establece el salario que equivale a un punto. Esto va cambiando cada año. Para calcular la pensión de jubilación se combina un componente básico calculado a partir del 60% de los ingresos medios que dan lugar a este punto, más uno complementario que es 1,5% sobre el total de los ingresos por encima de ese salario que da lugar a un punto, y todo esto actualizado ya sea a salarios, como es el caso del componente básico, o a precios, en el caso del componente complementario. La edad ordinaria de jubilación son 65 años, se requiere 15 años, que como decíamos en un estándar en Europa, para acceder a esta pensión de jubilación. También existe la posibilidad tanto de jubilación anticipada como demorada, con unas penalizaciones o bonificaciones del 0,5% mensual, que viene a ser un valor actuarialmente justo en la actualidad. Respecto al segundo pilar, pues vemos una situación que nos recuerda a la de Hungría, que era el caso anterior. En el sector público, después de la crisis financiera, se cierra este segundo pilar. En 2022 se deroga la antigua legislación y se crean nuevos fondos ya en base a los estándares de IORP 2. En la actualidad se financian con aportaciones del 10% a repartir entre empleado y empleador. En cuanto al sector privado, pues encontramos algún convenio colectivo en grandes empresas, algunos colectivos de profesiones liberales, pero tampoco está muy extendido, ¿no? La aportación media pues también es de un 10%, similar al sector público, aunque no es uniforme. Y ya podemos acabar con Italia. Italia es el último caso que discutiremos, el que tuvimos
una presentación. En el caso de Italia, pues predomina el pilar público, que está muy fragmentado en diferentes regímenes, aunque poco a poco se va homogeneizando. Está gestionado actualmente por INPS, que también incluye los case profesionali, que son fondos obligatorios para determinados colectivos autónomos, habitualmente profesiones liberales. Se nos han comentado los típicos problemas de presión demográfica que harán que el gasto respecto al PIB vaya incrementando. Seguramente hasta mediados de siglo, a partir de 2050, parece que este gasto ya podría ir disminuyendo. El sistema se consolida en los años 60 y a partir de aquí pues vemos varias reformas. En el año 92 tenemos una importante reforma paramétrica, se incrementa la jubilación, se alarga el número de años cotizados contemplados para el cálculo de la pensión hasta alcanzar todo el historial. En el año 95 el sistema pasa a ser de cuentas nacionales. Esto se acelera en el año 2011 a raíz de la reforma de la hoy exministra Elsa Fornero, que por cierto presenció una de las sesiones del primer seminario europeo. El tipo de cotización en la actualidad es del 33% sobre el salario, que es la tasa efectiva más alta de toda la OCDE. La edad ordinaria de jubilación es 67 años, aunque hay varias vías de acceso con una edad anterior en función de años cotizados. Estas aportaciones se van acumulando en un fondo virtual, en un fondo nocional que se revaloriza a una tasa nacional. En el caso de Italia se calcula como el crecimiento nominal del PIB, concretamente son medias de cada 5 años y finalmente al de jubilación este capital nacional se convierte en una pensión a partir de ciertos coeficientes técnicos que dependen pues, de la indexación, de la edad de la persona jubilada, etcétera, etcétera. Respecto al sistema complementario, pues se desarrolló en los años 90, en el momento en que ya se extienden las modalidades de planes de pensiones y ya cualquier trabajador puede acceder a un plan. Una característica pues, interesante, destacable, que lo diferencia del nuestro, es que permite acumular la indemnización por finalización de la relación laboral, ya sea por despido procedente o por simple finalización. Esto es una cuantía de un 7% sobre el salario anual que puede, a voluntad del trabajador, acumularse en un fondo, ¿no? Y de hecho, en la actualidad, el 40% de las aportaciones a estos fondos de pensiones proviene justamente de este flujo de indemnización. Bueno, pues si el doctor Barea lo considera, pues podemos acabar aquí con este rápido resumen. Si alguno de los oyentes está interesado en ampliar la información, pues que sepa que tiene acceso a los vídeos de las ponencias en la biblioteca digital del observatorio. Pues muchísimas gracias, Uriol. La verdad es que ha sido un trabajo de síntesis que, como digo, en este código QR podéis encontrar el libro donde se encuentra perfectamente detallado lo que Uriol ha presentado en este tiempo de exposición. Me consta que nos hemos...